Gloria a Dios, Padre bendito, Dios soberano. Y es que soy tan pequeño que al tu Maravilloso eres tú, tocar Señor. me siento que voy a desmayar. Gloria al Señor. Es que sé que a tu presencia Que Dios le bendiga, mi hermano. no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, María Barroso, ni te puedo Apóstol Carlos, los bendigo. Abrazo grande. No ha llegado el momento. Estamos preparándonos para compartir una palabra. Creo que Mientras adoramos, estás, mientras declaramos la palabra del Señor. te siento. Y cuando me ¿Cómo andás, varón de Dios? con tu Santo Espíritu Tremendo. El Víctor González. Un abrazo, mi hermano. Aleluya. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Cuántos alabamos a Dios en este momento? ¿Qué tiene el Espíritu Santo? ¿Qué tiene Dios? Que hace que nosotros seamos conmovidos hasta lo más profundo de nuestro ser. Que hace que sea posible un encuentro tan grande, tan poderoso. Alabamos a Dios, damos gloria a Dios. Le damos alabanza al Rey. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Este lugar está permeado de la presencia de Dios. Y cuando Hay algo tan grande y tan poderoso. con tu Santo Espíritu me das la bonanza. Gloria al Señor. No te puedo mirar. Comparta un momento conmigo en el Espíritu. Comparta un momento. No ha llegado el momento. Alabado sea el Dios de gloria. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. Precioso. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero Precioso. vuelvo y te siento. Hermoso es el Señor. Evangelista Yurani, te bendigo. Abrazo grande. Con tu Santo Espíritu Aleluya. lloro, canto y tiemblo. Gracias, Señor. Vamos a comenzar a compartir una palabra del Espíritu. El título es El propósito de tu vida. Cuando muchas veces no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, cuán bueno, cuán poderoso es que podamos entender los tiempos de Dios para nosotros, para nuestra vida. Entender lo que Dios trae, lo que Dios hace. Y a veces, amado hermano, es bastante complicado cuando yo no tengo, digamos, la dirección
cuando no tengo la dirección. Jairo López, te bendigo, varón. Cuando no tengo la dirección para entender el propósito. El propósito. Aleluya. Vamos a ir a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 11. Y tomo lectura en el nombre de Jesús y dice la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Francia, hoy os te bendigo, un abrazo grande, mi querida hermana. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, yo estaba en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo me encontraba y enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo otros hermanos. Entramos a la casa de un varón, quien nos contó que había visto en una casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, a quien el que tiene por sobrenombre Pedro. Y es palabra de Dios. Cristina María, te bendigo, un abrazo grande. Bien, vamos a compartir esto. Entender el propósito. Cuando Dios le dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos, mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, porque vuelto tú, confirmarás a tus hermanos. Pedro no entendió el propósito. Pedro no entendió cuál era el propósito al que Dios le estaba llamando. Y en nuestra vida natural y común, en nuestra vida cotidiana, nos ocurren cosas que a veces no entendemos el propósito de nuestro llamado. Hay personas que aún llevan años dentro de las congregaciones y no saben para qué fueron llamados. Solamente creen que tienen que predicar de Cristo, que Cristo viene, que Cristo resucitó y no entienden el llamado, porque, amado, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio del reino, tú estás predicando lo que la Biblia, lo que las Escrituras nos revelan. Pero hay un tiempo en el que debemos nosotros mismos llegar a una coinonía tan grande con Dios, una comunión tan grande, una intimidad, donde ese evangelio somos nosotros mismos, somos las personas que ya no predicamos el evangelio, sino que somos el evangelio, somos la buena noticia para la gente. Somos parte de esa palabra viva.
Pero ¿por qué razón estas cosas no ocurren en nosotros? Cuando yo no entiendo la verdad de Dios, es cuando yo descreo del propósito en mí. Carlos Zúñiga, te bendigo, varón. Cuando yo descreo del propósito en mí. Cuando salgo fuera de la línea a la que Dios nos llamó. Juan Carlos, te bendigo, varón, un abrazo. Cuando salimos fuera del propósito, cuando no entendemos, cuando creemos que solamente tenemos que decir, Cristo viene, Cristo te salvó. Pero hay un propósito de Dios, porque todo tiene materialmente, espiritualmente, un escalón al que debemos acceder a través de la revelación de la palabra. Entonces, cuando yo no entiendo el propósito de mi vida, un día soy evangelista, al otro día soy pastor, al otro día soy profeta, al otro día soy esto, soy aquello, y nunca sé lo que soy porque no he entendido para qué estoy en esta tierra. Entonces lo que vamos a hacer hoy, a través de la revelación profética de la palabra, es que usted, quien está conectado y aquel que va a ver luego este video, pueda entender el llamado, el propósito de su llamado. Vemos que Pedro se encuentra en la ciudad de Jope y de repente tiene una visión. Y en esa visión, Dios le enseña que no llame común lo que Él ha creado, lo que Él hizo. Amados hermanos, nosotros a veces vemos personas y hemos llegado hasta a criticarlas. Pecadores que no hacen la voluntad de Dios, que andan siempre yendo y viniendo, que un día están hacia arriba y el otro día se caen. Y no, yo con ese varón no me junto porque ese varón no quiere entender. Mañana vas a estar pidiendo una palabra de parte de Dios a través de ese varón que estás criticando hoy. Porque tú no entiendes el propósito. Porque no has entendido para qué estás dentro del Evangelio. Habrá alguien que diga aleluya o gloria a Dios o ay, ay, ay. Habrá alguien que está entendiendo esta palabra, que comienza a ver y a vislumbrar que hay algo poderoso para usted hoy. Imagínese, hay un cuadro que me gusta mucho, que lo voy a leer. Présteme atención a esto. Había una vez 3 árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños, esperanzas, y el primero dijo, algún día seré un cofre de tesoro. Estaré lleno de oro y plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos. Todos verán mi belleza. El segundo árbol dijo, un día seré una poderosa embarcación y llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza, mi fuerza y mi poderoso casco. Finalmente el tercero dijo, yo también creceré siendo el más recto, el más grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensará en el Dios de los cielos y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el árbol más grande de todos los tiempos. La gente siempre me recordará. Después de unos años, durante los cuales oraron para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo de leñadores llegó hasta los árboles. Cuando uno vio el primer árbol, dijo, este parece un buen árbol fuerte, creo que podría vender su madera a un carpintero. Y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre de tesoros. El otro leñador dijo, mira, mientras observaba el segundo árbol, dijo, parece un árbol fuerte, creo
que lo pondré para vender al carpintero del puesto. El segundo árbol se puso feliz porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. Y el último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba muy asustado, pues sabía que al cortarlo su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo: entonces no necesito nada especial del árbol que corté, así que tomaré este. Y cortó el tercer árbol. Escuche esto. Cuando el primer árbol llegó al carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales. Fue convertido en un cajón de comida para animales. Y fue puesto en un pesebre y llenado de paja. Se sintió muy mal, pues eso no era por lo que tanto había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficiente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago. Así vio cómo su sueño de ser una grande embarcación para trasladar reyes se había llegado a su fin. Y el tercer árbol fue cortado en largos y pesados tablones, guardándolos en la oscuridad de una bodega. Años más tarde los árboles olvidaron sus sueños y esperanza, por lo que tanto habían orado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron a un portal. Ella dio a luz a un niño y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este pesebre debía serlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro del mundo entero. Años más tarde, un grupo de hombres entraron al mar en la balsa en la cual habían convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba sentado y se quedó dormido al arrullo de la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para poder salvar a los hombres. Los hombres despertaron al que dormía. Este se levantó y dijo: calma, quédate quieto. Y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que había llevado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, un tiempo después, alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles del mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta de que él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él. Moraleja de la historia es: cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan para ti. Si pones tu confianza en Él, te darás cuenta, te dará grandes regalos a su tiempo. Recuerda que cada árbol tuvo lo que pidió, solo que no de la forma que pensaba. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, solo sabemos que sus caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son mejores que nuestros caminos. Entender el propósito de tu vida. Entender el propósito de tu vida. Estos árboles tenían sueños como los tenemos nosotros. Tenían sueños como tenemos nosotros cada día. Y anhelamos cosas de Dios. Pero Dios nunca hace las cosas como nosotros pensamos. Pero llega el momento en que te das cuenta que sí te llevó a ese lugar de tu sueño.
Llega el momento en que te das cuenta que el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida, aunque no de la forma que tú esperabas, no de la forma que tú pensabas. Tú lo ideaste de una forma, dijiste lo voy a hacer así, porque así, y voy a ser un gran predicador, y voy a ser un gran músico, un salmista, y voy a ser... Y Dios te está usando y llevando de la forma que tú nunca imaginaste. Porque el propósito de Dios para tu vida depende de la intimidad que tú tengas con Dios. Ahora, el saber cómo voy a llegar es algo que tú no podrás hacer, porque está escrito que sus caminos son más altos que nuestros caminos. No es como pensamos, no es como creemos, es como Dios dice. Y para eso yo tengo que estar preparado, yo debo prepararme. Estos árboles fueron talados y llevados y puestos en una carpintería para prepararlos. Cada uno tomó una forma diferente, esperando su momento en que ellos creían que se iba a cumplir como ellos habían soñado. El cumplimiento llegó, pero no de la forma que pensaban. Uno fue el pesebre en el que el niño Jesús fue puesto. Estuvo sobre él el Rey de Reyes y Señor de Señores. El segundo llevó sobre él, sobre las aguas, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuvo el rey más grande. Su sueño era llevar reyes, él llevó al más grande. Y el tercero dijo, yo quiero ser un árbol fuerte que crezca en la colina. Han pasado más de 2000 años y todos nosotros recordamos la cruz. El árbol que nunca jamás será olvidado. La cruz de Cristo. Amados hermanos, entender el propósito de mi vida no tiene que ver en saber cómo voy a llegar o cómo voy a caminar, sino en saber que sí voy a llegar y que sí se va a cumplir ese propósito de Dios en mí. Mucha gente no sabe para qué está, porque está esperando ver las señales que los lleven a ser más grandes. Dios me dijo que iba a recorrer naciones y yo pensé, uy, voy a viajar en avión para allá, para acá, para este lado, para este. Recorrí las naciones no de la forma que pensaba. Sergio Burbán, no te bendigo, un abrazo. Recorrí las naciones no de la forma que pensaba. Dios me dijo, te sacaré de detrás del redil para sentarte en la silla de los príncipes. Me he sentado en silla de príncipe, pero no de la forma que yo pensaba. Dios me dijo, serás un hombre poderoso en mi palabra. Y yo dije, wow, seguro que voy a ser, no sé, un gran orador internacional. Dios ha manifestado esa gloria en mí, pero no de la forma que yo pensaba. Muy rara vez es de la forma que yo pienso. Pero Dios va a usar tu vida conforme al propósito de tu llamado. Y lo que Dios dijo de ti, así ha de ser. Así será. Pero no de la forma que tú crees. Como estos tres árboles que pensaron, no, yo voy a llegar a hacer esto, aquello. Y no pudieron hacerlo. Amados hermanos,
El secreto de esto está en el propósito. La palabra propósito significa ánimo o intención de hacer algo o de no hacer algo. Propósito tiene que ver con una intención de Dios de hacer algo o no a través de ti. Ernesto Durán, te bendigo, abrazo grande. Escúcheme bien. Es la intención, el ánimo de Dios sobre ti. Tú no tienes nada que hacer con el propósito de Dios. Solamente dejarte llevar, empujar por el propósito para que se cumpla tu sueño. No sé si alguno me está oyendo ahí. No sé si alguno está entendiendo. Para que se cumpla tu sueño, déjate empujar por el propósito de Dios. Bíblicamente la palabra propósito dice que tu propósito aclara quién es la persona que Dios ha formado para ser. Entender quién te ha hecho Dios aquí, o sea, quién eres tú en Dios y quién te hizo Dios para que tú lo representes. Para que seas el representante, como dije al principio, para que ya no prediques el Evangelio, sino que tú seas el Evangelio. Porque el propósito de Dios es que tú te conviertas en el Evangelio. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cristo es la buena noticia para la humanidad. Y tú y yo somos esa buena noticia en Cristo Jesús. El propósito de Dios no es que prediques el Evangelio, es que tú seas el Evangelio. No sé si habrá alguien ahí que me está entendiendo, me está copiando. Leíamos en el libro de los Hechos a Pedro que él no había entendido cuál era el propósito. Él seguía con la rutina judaica. No, nada inmundo ha tocado mis labios. Nada ha tocado mis labios. Yo no. Él seguía con esa doctrina de lavarlo de afuera del vaso. Él era un religioso. Pedro era un religioso. Pero de repente tiene un encuentro espiritual. Algunos le llaman éxtasis. Algunos le llaman éxtasis. Pero lo importante es que usted entienda. Permítame un segundito, por favor. Discúlpeme, justo tuve un inconveniente ahí. Lo importante es que usted entienda esto, que el propósito de Dios con usted no va a ser de la forma que usted lo crea. Entonces, será de la forma en que Dios determinó. Amados hermanos, yo vengo a decirle a alguien en esta hora, yo quiero decirle a alguien en esta hora, a alguien que está conectado, a alguien que va a ver este video. Dios está llevándote al propósito de tu llamado, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas. Por años has preguntado a Dios, ¿cómo es esto, Padre? ¿Por qué no puedo entender? ¿Por qué no puedo ver que se cumple algo en mí? Parece que todo me va mal. Parece que todo me va mal. Nada sale como yo quiero. Parece que en vez de avanzar hacia mi llamado, cada vez me voy más lejos. Hay gente que se ha apartado de Dios, que está apartada de Dios, apartada porque yo le voy a explicar algo.
Usted puede tener pensamientos de Dios, puede hasta alabar a Dios, puede orar, pero estar unido a Dios es otra cosa. Las obras suyas hablan de cuán unido está usted a Dios. Entonces, hay gente que se ha apartado de Dios, que se ha alejado de Dios, no se ha alejado de Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora que es parte del propósito. ¿Cómo? Sí. El propósito de Pedro era que tenía que negarlo al Señor. Hola. El negar al Señor era parte del propósito para que se cumpla el llamado que Dios tenía para Pedro. Era necesario que Pedro lo negara, que Pedro viviera, sintiera lo que era negar al Señor. Hay muchas cosas que tú haces y has hecho que han negado al Señor. Porque negar al Señor significa rechazar. No. A veces lo negamos cuando nosotros dudamos. La duda niega al Señor. Vanina, te bendigo, hija. La duda es una negación al Señor. Cuando dejo de creer. Cuando digo, bueno, ya está todo listo, se terminó, yo ya no sigo más porque no me salen las cosas, todo me sale mal. Eso es negar al Señor. Cuando tú niegas tu fe, estás negando al Señor. Cuando tú no tomas las cosas que Dios quiere darte, estás negando al Señor. Cuando tú rechazas al mensajero del Señor, estás negando al Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Pero también el que a ustedes los rechace, a mí me rechaza. Hola. Cuando tú rechazas a un mensajero del Señor, estás rechazando a Cristo. Diga gloria a Dios, diga aleluya, diga yayay, pero diga algo. La palabra de Dios nos enseña que el Señor le dice, no llames común lo que yo limpio, lo que yo he limpiado. En una oportunidad a mí me ofrecieron algo y al momento, yo entendí para mí, Hugo, que no era correcto, que no era bueno. Entonces lo rechacé. Y comencé a orar y buscando, y oraba hasta que un día Dios me habla, estaba en mi habitación orando y Dios me habla y me dice, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he limpiado? ¿Cómo así, Señor? Blanca Mendoza, te bendigo. ¿Cómo así que yo he rechazado algo tuyo? No entiendo. Entonces Dios me hace recordar lo que había rechazado. Que aunque a mis ojos parecía no correcto, que no era lo que tenía que ser, pero estaba dentro de la voluntad de Dios conforme al propósito de mi llamado. Hay veces que Dios hace cosas que los santos, y no hablo despectivamente, sino que hablo gente que de verdad está consagrada a Dios, no van a poder hacer. No van a poder hacer. ¿Por qué? Porque su mente está tratada para una cosa, pero no para hacer cosas que de repente pueden llegar a manchar su santidad, entre comillas. Pastor Andrés, te bendigo, un abrazo grande, siervo del Altísimo. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano?
Cuando de repente el Señor hace algo que me lleva a una reflexión muy grande. Yo soy obispo anglicano. De la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Pertenezco a la Lord Church, que es la iglesia baja, que es protestante. O sea, vendría a ser evangélica, pero en Europa se le dice protestante. Por la cercanía a la coincidencia del llamado. La iglesia anglicana fue la que llegó a Estados Unidos para enseñar, digamos, entre comillas, la religión, y Estados Unidos se fundó bajo esa iglesia anglicana, y de ahí salieron los predicadores que luego se fueron convirtiendo en iglesia evangélica, y esa iglesia fue la que llenó toda América del evangelio, y nosotros hoy, gracias a eso, conocemos el evangelio de Cristo. Eso es historia. Yo no la sabía. Entonces, cuando a mí me llaman para incardinarme como obispo, yo no quise saber nada, yo rechacé eso. No, eso fuera. La religión, yo no. Entonces Dios me habla y me dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Yo no entendía el propósito. Yo entendía religión. Porque el propósito y la religión no van de la mano. Entonces, cuando yo entiendo esto y acepto lo que Dios quería hacer conmigo, eso provocó que yo entendiera el propósito de mi llamado. Un amigo mío, un apóstol de Jesucristo, viaja a Texas, Estados Unidos, hace como 2 años. Cuando llega a Estados Unidos, aparte de él, iban 17 pastores dentro del avión, cada uno en sus cosas, pero iban 17 pastores. Cuando llegan para entrar a Estados Unidos, todos los pastores son rechazados, incluso él. Entonces, no lo dejan entrar. Entonces agarra él, se acuerda que tenía la credencial de obispo y presenta su credencial. El resultado, ¿sabe cuál fue? Excelencia. Y pasó. Yo entendí que hay cosas que Dios nos da como parte del propósito, como una llave que te abre puertas donde los demás se les cierran. Porque el propósito de Dios era que él tenía que ir a Texas. Pero no es como yo creo. Él fue como él creía. Soy el apóstol, voy yo. No es como tú crees, es como Dios dice, porque Dios está más interesado en que el propósito se cumpla en ti. Yo debo entender que va a haber cosas que Dios te va a pedir, que van a parecer que no puede ser. Yo te recomiendo que dobles rodillas y vayas a la presencia y que busques la guía de Dios. No rechaces algo porque no lo entiendas. No rechaces las cosas porque no puedas comprenderlo. Porque de pronto a ti no te fue dado, pero al otro sí. O al otro no le fue dado, pero a ti sí. No mires que al otro lo que hace el otro, porque el otro... Yo, por ejemplo, un día estaba orando cuando murió T.B. Joshua, el profeta. Para mí, uno de los hombres de los últimos tiempos más usado por Dios. T.B. Joshua.
Y me puse a pensar. Digo, Señor, ¿cómo que te vas a llevar en este tiempo a un hombre al que estás usando de manera impresionante? Te lo llevas ahora, cuando hace falta que ese hombre justamente imparta lo que tú le has dado en la tierra. No podía entender esa parte de por qué se lo llevó Dios. Y estaba orando y le clamaba a Dios. Pasó un tiempo y de pronto Dios un día me trae una rema. Y en la rema Dios me habla acerca del varón de Dios. Era tanta la intimidad que tenía el varón con Dios, que cometió el error que cometemos todos los hombres, los seres humanos. Dios nos enseña algo y lo hacemos inamovible y lo convertimos en religión. ¿Cómo se creó la religión? ¿Cómo se formó la religión? Dios nos dio una revelación y ya la hicimos como si fuera bíblica. Esa revelación fue para ese tiempo por causa del propósito. Profeta Ángel Alegre, profeta Samuel Caribalí, los bendigo, un abrazo grande. Dios te entregó una revelación para ese tiempo, porque era necesario para el propósito esa rema en ese tiempo. Pero no quiere decir que esa rema va a ser siempre, porque ahí es cuando se convierte en religión. Ahí es cuando nos convertimos en gente religiosa. Lo que ayer fue bueno, hoy no quiere decir que sea bueno. Es lo que le pasó al varón a Tibillosa. Él recibió tanto de Dios que lo hizo como doctrina. Y ese concepto que se formó no iba a ser posible que hiciera lo que Dios está trayendo para estos últimos tiempos. Pablito López, te bendigo, pastor, un abrazo. No era posible, Dios me dijo, no, él no iba a hacer lo que tenía que hacer porque él tiene un concepto formado. Santidad. Pero Dios está preparando gente en este tiempo conforme al propósito, como hizo con los 3 árboles. Fueron talados, llevados a la carpintería y preparados para llegar al propósito eterno. Así Dios te ha estado preparando a ti. Así Dios ha estado forjando esa madera en ti, como lo ha hecho en mí. La iglesia anglicana baja, a la que pertenezco como obispo, tiene 4,5 millones de iglesias que necesitan una reforma, porque es una iglesia religiosa. Necesita el mover del Espíritu Santo. Y nosotros nos movemos en ese mover del Espíritu Santo. Es lo que podemos entregarles. Podemos reformar esa religión en un mover del Espíritu. La Biblia dice, a algunos, como si los sacaras del mismo infierno, arrebatarlos para Cristo. Hay cosas que Dios hace que los hombres no entienden, porque no entienden el propósito para que Dios los llamó. Entonces el hombre pierde su propósito porque está mirando lo que hace el otro y está juzgando lo que hace el otro y no se preocupa por lo que Dios quiere que tú hagas. Pedro estaba
en una visión. No, Señor, al Señor le dice, escúcheme esto. Al Señor le dice, le quiere enseñar a Dios lo que es correcto. Cuando tú no entiendes propósito, tú quieres enseñarle a Dios lo que es correcto. Tú le quieres enseñar las escrituras al Señor. No, Señor, mis labios nunca tocaron nada inmundo. Señor, no. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Llamas inmundo lo que yo limpio? Hola. ¿Qué te pasa, hermano? Vos querés enseñarle a Dios cómo tiene que direccionar tu vida. Vos le querés enseñar a Dios lo que es correcto, no, porque el Evangelio, ¿qué vos le vas a enseñar el Evangelio? ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque vos predicás el Evangelio de las Escrituras, pero nunca te has convertido en el Evangelio vivo de la palabra viva. Diga conmigo, aleluya, diga ay, 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 diga gloria a Dios, diga algo. Dios no te quiere predicando las Escrituras. Madre Pili, te bendigo. Dios no te quiere predicando las Escrituras. Dios quiere que la palabra, que es Cristo, sea representada por ti. El Evangelio vivo. Que tu obra, que tu accionar, que la gente te vea cuando tú caminas, cuando tú hablas, cuando comparte contigo en lo secular, vea el Evangelio de Cristo en ti. ¿De qué sirve que yo venga con la Biblia y te diga, no, porque la palabra de Dios dice? Sí, la Biblia dice muchas cosas. Es más, hay más de 3000 promesas en la Biblia. ¿Cuántas se cumplieron en ti? Beatriz Abreu, te bendigo. ¿Cuántas se han cumplido en ti? Ninguna. Una. Que Dios escribió porque tenía ganas. El Espíritu Santo inspiró a la gente para que escriba porque voy a rellenar un libro. José, oh, ¿cómo andaba, amigo? Te bendigo. Carlitos, querido. La gente está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Clama, anhela, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos, no los evangélicos, los hijos, los que son palabra viva, los que son el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo, es la manifestación de Dios a través de Cristo para la humanidad. Y cuando tú eres el Hijo de Dios, el ADN del Padre está en ti. Por tanto, tú te conviertes en esa palabra viva, en ese Evangelio vivo. No vivimos cuestionando a Dios como Pedro. Señor, pero yo no como cosas inmundas. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Cuántos Pedro hay en este momento conectados y cuántos van a ver este video que creen que tienen que enseñarle a Dios cómo tiene que direccionar su vida? El Espíritu Santo te da una palabra al corazón, te dice que lo que estás viendo está mal, pero vos continúas ahí porque vos decís, no, lo que pasa es que yo voy a cambiar porque estoy acá para cambiar. No me digas, ¿estás seguro? ¿Seguro que Dios te puso ahí para que cambies a esa persona? Porque si no la cambia Dios, tú menos. Tú no puedes cambiar lo que Dios no cambia. Por eso Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Lo que hace Dios, tú no puedes hacerlo. Dios te llevará al propósito cuando tú entiendas quién es Dios. Cuando conozcas a Jehová, cuando sepas que Jehová es el único y verdadero Dios, que no hay otro Dios fuera de Él. Cuando entiendas que Jesús no es Dios, que Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Cuando entiendas que hay un solo Espíritu y es la comunión que te lleva al corazón de Dios. Cuando comprendas
que el reino se acercó a nosotros a través de que el Espíritu Santo se empoderó en nosotros. Cuando entiendan que no se trata de riquezas, que no se trata de tener un buen carro, un buen dinero, una buena casa, se trata de tener un corazón para Dios, un corazón completamente para Dios, porque tú estás en la condición que estás cuando tú eres hijo de Dios por causa del propósito para tu vida. Esto que yo predico, mi hermano, seguramente usted muy rara vez lo oyó en una iglesia, porque lamentablemente hoy tenemos una iglesia ignorante. Aunque a muchos les moleste, la iglesia es ignorante. Porque la iglesia se afanó en la religión. Lo que me enseñó mi pastor, que el pastor de él le enseñó y el otro pastor le siguió enseñando al otro, y yo lo sigo enseñando y nunca me preocupé por saber si era correcto o no era correcto, y predico lo que me enseñó mi pastor y mi pastor estaba equivocado y yo estoy más equivocado, y llegará el día que me voy a presentar delante de Dios. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros, y el Señor me dirá: apartate de mí, hacedor de maldad, porque nunca fuiste capaz de conocerme. Usted no tiene que conocer la Biblia, usted tiene que conocer al que inspiró la Biblia. La iglesia de hoy conoce la Biblia, no conoce al Dios que escribió la Biblia. ¿Hasta cuándo Dios va a golpear a tu puerta? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y eso es para la iglesia, no es para el mundano, es para la iglesia. Si alguno oye mi voz. No está diciendo si alguno lee, si alguno oye, porque Dios vive. Dios es real, Dios sigue hablando a su pueblo. Aunque tú seas un religioso y no quieras creerlo, es tu problema. Pero Dios sigue hablando a su gente, a su iglesia. Dios lo hace con voz audible, con voz al corazón, a través de profetas, a través de las escrituras, a través del mundo, a través de una película, a través de lo que sea. Porque somos tan ignorantes que no aprendemos a oír a Dios. A mí hay cosas que me encantan. Yo a veces, a mí me gusta mucho, yo miro películas, me gusta mucho mirar películas. Me gustan las películas épicas. Y de ellas he sacado algunas cosas, por ejemplo, la ungida película de Gladiador. Dice una parte, hay una frase que me fascina. El protagonista le pregunta a su sirviente: ¿te gusta hacer lo que haces? Y el sirviente le responde: algunas veces hago lo que me gusta, pero la mayor parte del tiempo hago lo que tengo que hacer. Aprenda a oír la voz de Dios. Aprenda a entender cuando Dios te enseña algo, cuando Dios te capacita a través de las diferentes cosas de la vida natural. Pero el que no conoce la voz de Dios nunca aprende nada, nunca entiende nada. Si va a la Biblia y piensa que hay... El Señor le decía, ustedes ignoran, escuche esto, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Le decía Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley, a los escribas: ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque buscan en las Escrituras la salvación y ellas dan testimonio de mí. Le estaba diciendo, están buscando en un libro al que tienen parado enfrente y no lo reconocen. Yo no sé qué Dios tenés vos. Mi Dios vive. Cristo vive. La palabra vive. Y si está vivo, yo no necesito leerlo. Yo tengo que oírlo. Hola. Porque si Él está vivo, Él me va a hablar. Yo lo voy a oír. Y yo le voy a hablar y sé que Él me va a oír.
Yo siempre enseño, la verdadera oración no es que tú vayas a decirle cosas a Dios, es que tú oigas a Dios. La oración es para que tú lo oigas, porque la Biblia dice que aún no está la palabra en tu boca cuando Dios ya la conoce. Él no necesita que tú digas algo, que pronuncies algo, Él lo que necesita es que tú le oigas a Él. Porque ahí es cuando verdaderamente vas a entrar en el propósito de Dios, cuando aprendas a oírlo. La fe es por el oír. Cuando tú oyes a Dios, la fe es. Tú vas a crecer en fe a medida que vayas oyendo a Dios, oyendo al Espíritu Santo. Tú no vas a crecer porque leas la Biblia. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque los brujos también la leen. Los parapsicólogos también leen la Biblia y no crece su fe. No son tocados por Dios. Pero cuando tú oyes la voz del Espíritu, tu fe crece y comienzas cada vez. Por eso la Biblia dice, por eso es tan maravillosa la palabra de Dios. Pero la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. Pues ¿y cómo? La revelación, el oír viene por fe. ¿Para qué? Para que la fe crezca. Hola, ¿está ahí o no? Para que la fe sea. Pero tenemos una iglesia que dice, mire lo que dice la ignorancia, ¿sabe qué dice? Si no está en la Biblia no es de Dios. Eso es ser satánico. O sea que para vos, tu Dios es la Biblia. Si no está en la Biblia, Dios no existe. Pero el Dios que yo conozco y por el cual predico es más grande que una Biblia. Está escrito que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían los libros. Y está escrito en la palabra de revelación en Corintios, cosas que ojo no vio. Si no lo vio es porque no estaba escrito, mi hermano, no estaba en ninguna parte. Ni oído oyó, nadie lo habló, nadie ninguna cosa. Ni ha subido a corazón de hombre, no está ni siquiera en la humanidad. Son las que tengo preparadas para los que me aman. ¿Cómo es que si no está en la Biblia no es de Dios? Ignorantes que no quieren salir de su ignorancia y siguen enseñando mal las Escrituras. Yo sé que no es para usted. Para alguno que va a ver después el video seguro que es. Pero si por casualidad llega a ser para usted, yo que usted pondría aleluya, gloria a Dios, ay, 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 algo pondría. Sea partícipe. Aprenda a reconocer su falta. Porque el primer paso para acercarse a Dios es reconocer quién somos. Cuando yo reconozco quién soy, es mi primer paso para acercarme al propósito de Dios. Yo no sé si habrá alguno que está entendiendo ahí. Voy a ver cómo vamos con tiempo, hermano. Ok. A veces me pongo a hablar, amado, y me olvido que el tiempo corre. Pero cuando el Espíritu Santo habla, hay que hablar. Hay que hablar. Qué poderoso que es Dios. Maravilloso es el Señor. Quiero que ya vamos a estar terminando, Dios mediante. El Señor manifiesta su gloria sobre aquellos que verdaderamente, escúcheme bien, que verdaderamente han entendido propósito. Si usted no entiende para qué está en la tierra, bueno, mi hermano, usted está haciéndole peso nomás a la tierra, no entendió nada. Estamos en un grave problema. Pero cuando entendemos que el Señor de gloria manifiesta su poder a través de que entendamos propósitos que son los que nos van a llevar al cumplimiento de la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón,
entonces ahí es cuando comenzamos a caminar bajo la dirección poderosa del único y verdadero Dios. Cuando entendemos que el Señor de Gloria, manifiesta a través de nosotros su poder. Quiero que usted preste atención a esto porque ya estoy terminando. Vamos a orar. Vamos a declarar la palabra. Vamos a confesar la palabra. Yo sé que usted entendió el mensaje de hoy, pero es necesario que no solamente, sino que lo ponga por obra. Por eso, Padre, en esta hora, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Entendemos, Padre, entendemos este propósito. La gente que pidió oración recibe hoy la respuesta en favor. Dios se glorifica a través de ustedes, mis amados hermanos. Ahora, Padre, por el poder de la palabra que has puesto en mi boca, yo declaro que tú llevas a tu gente, a tus hijos, a tu pueblo, al conocimiento y la revelación del reino, a través de entender propósito para su vida. El propósito de su vida les sea revelado. Hay un poder sobrenatural ahora que comienza a ser impartido a través de la palabra sobre la vida de toda persona que esté viendo o vea este video. Todo aquel que esté enfermo será sano, recibe ahora sanidad. Toda persona que ahora está siendo oprimida por el enemigo es libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Declaro un milagro sobrenatural. Declaro el poder de la palabra. La manifestación del reino sobre tu vida. Rompo con todo espíritu de miseria, pobreza y escasez. Echo fuera ese demonio de tu vida, de tu ministerio. Declaro que se abren las puertas para ti. Que comienza hoy Dios a abrir puertas nuevas. Que te da la fuerza y el poder para que recibas ese milagro de sanidad. Ese milagro de liberación. Ese riñón es sano en el nombre de Jesús. Los pastores son bendecidos por la palabra. Pastor Fabián, te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora se rompe toda maldición sobre tu vida. Se rompen las ataduras y las ligaduras en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero Santo. Yo estoy declarando en esta hora y atando todo espíritu de curanderismo, de hechicería, de brujería, de adivinación. Atamos todo espíritu de umbanda, quimbanda, macumba. Atamos todo espíritu de parapsicología, espiritismo, masonería, cartomancia, necromancia. Los ato, los echo fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Rompemos ahora con toda maldición de muerte. Todo espíritu de accidente, desastre o catástrofe es atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Cancelamos todo decreto de maldición sobre tu vida. Maldición familiar, ancestral, generacional. Queda cancelada en el nombre de Jesús. El poder de la palabra. El poder de la palabra se comienza a gestar. Se comienza a manifestar en tu vida, varón, mujer. Comienza Dios ahora a liberar tu vida. Comienza Dios ahora a traer un milagro sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Isarakia lama sabakia labasai. Oh marraba que berebekeia labasoa. Así dice el Espíritu Santo de Dios. Yo soy Dios y no cambio, y por eso hasta este día he guardado tu vida. He aquí que yo hago nueva todas las cosas, dice el Espíritu de Dios. Y traigo para ti algo que no has visto nunca. Abriré nuevamente caminos en el desierto. Vuelvo a abrir ríos
en el sequedal, dice el Señor, porque este tiempo he preparado para ti, para que tú entiendas que yo soy, que traigo un renuevo, que traigo una reforma y que abriré tu corazón para que seas una punta de lanza, para que seas un hombre y una mujer que establezca fundamento de verdad, el fundamento del reino, conforme a mi propósito, dice el Espíritu de Dios. Si alaban saquín lai, mahanía la jalaya jaya, dio jomalabasa, y eneo nahala, jalajaima ia sañajala, monsiana akia, en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo dice lo siguiente, para que sepas que he hablado contigo hoy. Antes de que termine el mes próximo, voy a hacer una señal poderosa en los cielos. Todos ustedes la verán y sabrán que yo soy, dice el Espíritu Santo. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Damos la gloria, damos la alabanza, damos la adoración al único y verdadero Dios. Sea la honra, sea la gloria, sea la adoración, porque el Señor de gloria manifiesta hoy para ti que no hay poder más grande que la sangre de Cristo. Y esa sangre fue derramada por el amor de Dios para que el cumplimiento del propósito sea posible para ti. Te bendigo. Doy gloria a Dios y alabo su nombre. Exalto al único y verdadero Dios, al único digno de gloria y adoración. Te bendigo en el nombre de Jesucristo desde General Pico La Pampa. Tu siervo, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.